Un poquito más con Perashat Vaishlach. Vamos a ver algo de, si no lo conocen, el Rav Yankele Galinsky, falleció hace unos 2 años. Este es el Rav Galinsky, era el Rav Galinsky. ¿Lo ven? Un viejito muy simpático, muy simpático. Yo no sé si usted nada, pero su esposa escribió libro de cómo ¿La esposa del Rav? Sí. Kanievski, no Galinsky. Galinsky. La esposa Rav Chaim Kanievski, Elisheva Kanievski. Ella se murió. Ella falleció hace unos 2-3 años. 2-3 años, muy tarde. Bueno, dice acá sobre nuestra perashá, la perashá de ayer. El Rav Galinsky trae una Gemara donde dice acá un Rav Yaakov Baridi, que está escrito, ya lo comentamos al principio, está escrito Beinea Noji Imeja Imaj Ushmartija Bejol Asher Telech, y yo voy a estar, le dice Hashem a Jacob, yo voy a estar contigo y te voy a cuidar en todo lo que hagas. Esto lo dijo 2-3 capítulos más adelante. De pronto dice Vayar Jacob Meod, y Jacob tuvo mucho miedo. ¿Cómo es que tuvo mucho miedo? Y lo que comentamos, así dice la Gemara, tal vez él piense que pecó. Él pecó, y si después de que Hashem le dio la garantía de que lo va a cuidar, él pecó, entonces tal vez la garantía no se va a cumplir. Una persona lo quiere explicar el Rav con un ejemplo. El Rav Galinsky explica casi todo con ejemplos. Ejemplos, muchos algunos son imaginarios, la mayoría son ejemplos reales que él vivió. No que él vivió, sino que él vio. Algunos los vivió él también. Dice, un hombre va al vecino que tiene en el Betagnes, el vecino de asiento, que es un comerciante muy, muy poderoso, y después de la tefilá le dice, yo estoy necesitado de cubrir el banco, tengo un gran problema en la cuenta del banco, y tal vez me puedes prestar 10.000 shekel por una semana. El hombre le dice, Simcha, con alegría. Dice, pero yo no tengo esa plata conmigo. Así que vení a mi casa. Yo hasta las 9 de la mañana estoy en casa. Salían del Betagnes, tal vez salían a las 7 de la mañana. Dice, hasta las 9 yo estoy en casa. Así que vení, yo te espero. Muchas gracias. En verdad, no sé cómo agradecerte, me salvás la vida con esto. ¿Bien? No hay problema. Nos vemos en un rato. Bien. El hombre llega a la casa, desayuna, bendice, mira el reloj. 8:30, ¿dónde está el vecino? No viene. No el vecino de asiento, ¿no es cierto? No viene. 8:45, 9:15, no viene. Chao, se va. ¿Está bien? Le dijo que venga hasta las 9:15, no vino. Se fue. Al otro día, en el Betagnes, perdóname por favor. Ayer te pedí un préstamo y aceptaste dármelo. Yo estoy muy necesitado de ese dinero. Por favor, es muy urgente para mí. El hombre lo mira, extrañado. Dice, te dije que yo te lo doy. Nada más, que vengas a mi casa. Vení a casa a buscarlo. Yo no tengo esa plata conmigo. Yo no ando con plata caminando por la calle con mucho dinero. 10.000 shekels no es un... no sé, alguno de ustedes anda con 10.000 shekels, avíseme. Bueno,
Te dije que vengas a mi casa y yo te lo voy a dar. Te esperé, no viniste. Bueno, está bien. Hoy, sin falta. Necesito mucho. ¿Hasta qué hora? A las 9, como te dije ayer. Si podés antes, mejor. Bien, ahí voy a estar. Tampoco estuvo. Y al día siguiente en el Bet Knesset, el hombre, el que pidió la plata, le dice, en verdad, tan necesitado estoy yo de ese dinero, y es urgente. Y este es el día tercer día que yo te pido esto. Para mí no es muy agradable pedirlo. Usted no está bien. El que pidió y no fue, dice, usted no está bien. ¿Quién no está bien acá? Bueno, por supuesto, el que pidió no está bien. Dice acá el Rab, te dijo que sí, que vayas a buscarlo. Te dio la seguridad. Te lo preparó para que lo lleves. Pero anda a buscarlo. Dice, lo mismo es acá. Akadosh Baruj Hu le dice a Jacob Avinu y le garantiza que lo va a cuidar. ¿Está bien? Pero con una condición, yo voy a estar contigo y te voy a cuidar en todo lo que hagas. En todos tus caminos. En todos tus caminos te voy a cuidar. Im Iye Itach. Si tú vienes conmigo, entonces yo te voy a cuidar. Pero, si tú no vienes conmigo, si tú vas por otro camino, entonces yo no puedo cuidarte. Esto es lo que piensa Jacob. Jacob piensa que tal vez pecó. Y esto es lo que le dijo a Hashem exactamente. Hashem le dijo. No decimos que Jacob se desvió. Jacob pensó, tal vez me desvié. ¿Por qué? Dice el versículo en Ishayahu, dice, porque Hashem no se separa de ustedes. Son los pecados los que separan a la persona de Hashem. Entonces, Jacob tiene miedo, tal vez pecó. Y eso lo alejó de Hashem. Después de que la garantía se dio a cuenta de que no vaya a pecar Jacob, ¿qué silencio? Están como todos durmiendo. No creo que estén en contención por lo que estoy contando, sino se están un poco cansados ya. Jacob Avinu no está seguro de que va a tener esta garantía. Que Akadosh Baruj Hu él sabe que Akadosh Baruj Hu, como preguntaron por ahí antes, ¿cuál es el pecado que puede tener Jacob? ¿Qué pecado tiene un tzadik? Pero está escrito que Akadosh Baruj Hu a los tzadikim los revisa como un cabello. Un cabello bien finito, ¿no es cierto? Cabello. Ya es más difícil decirlo así para mí. Bueno, nosotros en Argentina decimos pelo, no decimos cabello. No importa. Pero Akadosh Baruj Hu revisa bien en detalle a los tzadikim. Y Jacob, ¿qué dice? Yo soy pequeño para tantos favores que Hashem me hace. Y después, Rashi explica, Beata Marta etiv imach, besanti et zaraha, que holaya asher lo imne merov. Y le dice Jacob a Hashem, y vos dijiste bien, que me vas a hacer el bien, y me vas a cuidar, y que vas a poner a mi descendencia, va a ser como la arena del mar, que no se va a poder contar en cantidad.
Dice, todo esto es parte de la garantía que Akadosh Baruj Hu le da a Jacob. Y él piensa que Hashem lo ayudó tanto que los méritos... Todo esto que Jacob le dice a Akadosh Baruj Hu no va como queja, va como que él está pidiendo que se cumpla la garantía que Hashem le dio. Y el Rab lo explica con un ejemplo esto también. Cuenta acá el Rab que cuando hay una necesidad, a veces la necesidad empuja un poco a hacer cosas que no son muy agradables. Cuenta sobre un pobre que comprometió a su hija y él, en el compromiso, también él se comprometió a que va a dar para la pareja, que va a comprar una casa, que va a pagar parte de la fiesta y que va a pagar cosas y esto y lo otro, un montón de cosas, pero un hombre pobre que no tenía dónde caer. Entonces, él siempre siempre vivió ajustado, pero nunca pidió que lo ayuden. Pero ahora no sabía qué hacer. Ahora se comprometió a una suma grande de dinero y ¿qué va a hacer? No sabe. Entonces dijo, no tengo más remedio que avergonzarme y pedir. Voy a tener que pedir, no tengo otro remedio. Entonces él fue a ver a un hombre rico que sabía que este hombre recibía muy bien a la gente que le hacía pedidos. Si le daba plata o no le daba plata, sería otro problema, pero recibía a la gente que le pedía dinero. Entonces fue, ya se armó de valor para ir a pedir dinero. Tenía que casar a la hija. Y entró ahí a la casa. Cuando él entró había otra gente ahí también. Entonces uno que estaba delante de él le dijo al hombre rico, le dijo, yo necesito un cheque de 1 millón. Para una casa, para la casa. Así dijo, necesito 1 millón para la casa. El hombre agarró, sacó la chequera y le hizo un cheque de 1 millón. Se lo dio al hombre. Dijo, esto está fácil, parece. Si así de fácil va a ser pedir. En esos momentos se le fue toda la confusión y dijo, 1 millón para una casa, seguramente debe ser una casa de lujo, para pedir 1 millón. Yo me conformo con menos. El hombre rico lo miró a él y le dijo, a ver, un momento. Él le dijo, 1 millón para una casa, seguramente debe ser una casa con terraza, patio y con todos los lujos. Y el rico lo miró, levantó la vista, lo miró y dijo, no, se trata de una mansión. Una mansión, y esto es solamente una parte de los gastos. Ahora, si usted me puede decir para qué usted está aquí, ¿para qué vino? Le dice, yo me conformo con 500 millones, le dice el pobre. En verdad, también me alcanzarían 400.000, pero con 500 millones voy a estar mucho mejor. El hombre lo mira, pero medio así, medio extrañado. Dice, 500 millones, ¿para qué 500 millones? Dice, perdón, comprometí a mi hija. Bellato va, más alto le dice el rico. Amén, para ustedes también, que haya muchas alegrías siempre. Pero me comprometí a dar 400.000 para la casa, con muebles,
con todos los gastos del casamiento también, con todos los gastos que hay accesorios, llegamos a $500,000. Pero eso sí, el anillo lo pago yo, dice el pobre. ¿Y yo qué tengo que ver con todo eso?, pregunta el hombre rico. ¿Yo qué tengo que ver? No te conozco, no sé ni quién sos. Y bueno, yo acabo de ver que usted firmó un cheque de $1,000,000 para una casa y usted me dice que es solamente una parte. Y yo soy muy recatado, yo le estoy pidiendo $500,000 y para toda la casa y para todo el casamiento. Así que estoy pidiendo mucho menos. Sí, todo lo que quieras, dice el rico, pero tenés que entender que ese hombre que me pidió el cheque para la casa es para mi casa, para construir mi casa. Es una casa que él está construyendo para mí, él es el constructor. Me está pidiendo para comprar materiales. Seguro que un porcentaje va a ser para él, porque él trabaja, él es el arquitecto y trabaja y todo lo que quiera, pero es para mí. Y él está preocupado por mí, es su trabajo y está haciendo la casa para mí, pero tú estás preocupado por ti. Tú me estás pidiendo plata para ti, para tu hija, para tu casa, no para nada que ver conmigo. ¿Por qué yo tengo que darte? También yo puedo hacer una sedacá, puedo dar algo en sedacá, pero darte el $500,000. Acá el Rab dice que todo se entiende, vamos a ver qué es lo que se entiende. Si yo estoy pidiendo salvarme a mí, o salvar a mi familia, por una garantía que me dan, o porque tengo méritos para eso, hay una sospecha que si yo me equivoqué en algo, esa garantía se termina, ¿cierto? Jacob vino, Hashem le garantizó cuidarlo a él, cuidar a su familia, cuidarlos, pero si él torció el camino en algún momento, entonces esa garantía puede desaparecer. Pero si Jacob vino está pidiendo seguir adelante, ¿para qué? Él sabe que de él va a salir toda Israel. De él, de nadie más. De él van a salir las 12 tribus, de las 12 tribus sale toda Israel. Entonces él no está pidiendo para él, está pidiendo para fundar lo que va a ser Israel, para aumentar, como dijimos el otro día, para santificar el nombre de Hashem, para engrandecer el nombre de Hashem en el cielo. Entonces, ahí recibe la Torá. Ahí él puede pedir y con seguridad la garantía se va a cumplir. ¿Por qué? No está pidiendo para él. Está pidiendo yo le pido a Hashem, ¿para qué? Para darle más a Hashem. Si yo le pido a Hashem que me dé fuerzas para estudiar, si yo le pido a Hashem que me dé fuerza para fundar un hogar, para formar una familia, para construir una nueva generación de Yudim que sean estudiosos de Torah, que cumplan con la Torah, para poder santificar el nombre de Hashem, eso Hashem me lo tiene que dar. ¿Por qué? Porque es para mí, pero también es para él. Si yo las cosas que hago las hago para Hashem, hago la Hashem Shamayim, no siempre podemos hacer, hoy en día hay muchos intereses personales, todos tenemos intereses, pero podemos tratar de las cosas que hacemos, hacerlas pensando en que vamos a caer en gracia a Hashem a lo que hacemos. Y de esa forma, las cosas se hacen más fáciles. Los esfuerzos son menos esfuerzos y las satisfacciones son más satisfacciones. Por eso, cuando Jacob le dice, y vos dijiste que me vas a... ¿Qué le dice Jacob?
Dijiste que me vas a poner la simiente, la descendencia, va a ser numerosa como la arena del mar, y va a ser como que no se va a poder contar. No está hablando por él. La descendencia, ¿cuándo va a ser la descendencia numerosa? Como él va a ver la arena de la descendencia como la arena del mar y Jacob la va a ver. Seguro que Jacob no la va a ver. Pero todo eso se está formando y esa garantía empieza porque Jacob siga adelante, Jacob y sus hijos sigan adelante. Entonces, ¿esto qué significa? Jacob para eso, él se obliga a educar a sus hijos y hacerlos gente de bien, como fueron todas las tribus. Las 12 tribus fueron, cuando habla de las tribus, siempre habla, por más que a veces habla de uno en particular, siempre habla de todos en general, para indicar que todos fueron buenos, sí. A gente conversou isso esse Shabbat, as meninas. As tribos, a gente fala Tzadikim, pero los hermanos vendieron Yosef. ¿Cómo se puede? Bueno, esto es la perashá próxima. Ahora vamos a empezar a hablar de ese tema. Vamos a hacer un cortecito aquí.